Amén, le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, porque el mismo Jesús que estuvo con nosotros la semana pasada es el mismo Jesús que está con nosotros hoy. Es el mismo sanador que sanó la semana pasada, es el mismo sanador que sana hoy. Amén. Y le damos la gloria a Dios porque eso solo el Señor lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer, más que solamente el Señor. Amén. Así es que vamos a prepararnos para la palabra. ¿A cuánto les gusta ir a Valifer? A mí me gusta ir, pero me gusta ir a los juegos chiquitos. Estoy esperando que mi nieto crezca para irnos a los chiquitos. ¿A cuánto les gusta el rápido? ¿A nadie? Gloria a Dios. Bueno, pues póngase el cinturón porque ahorita nos vamos a ir rápido, ¿ok? Póngase el cinto que vamos a entrar directo a la palabra antes de que se nos haga un poquito tarde. Quiero compartir con usted esta hermosa palabra que Dios habló. Siempre habla nuestra vida, ¿verdad? Siempre los que estamos aquí enfrente, siempre Dios trata con nosotros primero. Así es que vamos a leer en Mateo, vamos a leer una historia muy hermosa donde yo quiero que usted y yo aprendamos, ¿verdad? Ya le voy a decir en qué libro estamos. Pero antes de eso quiero hablarle de cómo en aquellos tiempos Jesús estaba hablándole al pueblo en parábolas. Pero antes de llegar a las parábolas, ellos le preguntaron a Jesús sobre el fin de los tiempos, en las señales del fin. Jesús comienza a hablarles de las señales del fin y después de que Él comienza a hablarles de todas las señales del fin, está en Mateo, no le voy a decir en cuál libro para que usted lo busque, sobre las señales del fin, amén. Entonces Él comienza a explicarles cuáles son las señales del fin y cuándo va a ser la venida del hombre. Pero antes de eso, después de eso, cuando Él les da todas esas señales, Él comienza a hablarles en parábolas. Yo miraba esto, yo decía, wow, cuánto amor y misericordia tuvo el Señor, que después de que le enseñó, les dio las señales y la venida de Jesús nuevamente, le sigue hablando con parábolas. Y comienza con una parábola que es la parábola de las 10 vírgenes. Y comienza diciendo la parábola, el reino de los cielos es semejante a. Y entonces comienza a hablarle la parábola de las 10 vírgenes. Después de esa parábola comienza a hablar de la parábola de los talentos. Y en la parábola de los talentos comienza nuevamente a decirle el reino de los cielos. Entonces, ¿qué te quiero decir con el reino de los cielos? Es que el Señor estaba preparando. Primero les da la respuesta de las señales del fin. Y comienza a hablarles cuando oigan de guerra, cuando oigan pestes, cuando haya falsos profetas. Y después en su amor y en su misericordia les habla en parábolas acerca del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque quiere prepararnos a nosotros cuando sea ese tiempo. Amén. ¿Qué es una parábola? Una parábola es como poner el ejemplo, como si fuera un cuento, pero con una verdad. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en la escuela, yo no sé si a ti, pero cuando estábamos en la escuela, me enseñaban con manzanitas. Me enseñaban las matemáticas, me decían una manzanita más otra manzanita te va a dar 2 manzanitas, María. Me estaba diciendo la verdad, me estaba enseñando matemáticas, ¿verdad? Pero me estaba ilustrando con manzanitas. Entonces el Señor usa parábolas para que en su misericordia nosotros podamos entender el reino de los cielos. Amén. Entonces vamos a leer cuáles son los talentos. Vamos a estudiar qué es lo que el Señor le estaba hablando en parábola a los discípulos acerca de los talentos. Lo podemos leer en Mateo 25. Le dije que me iba a ir así como ¿cómo se llama la que sube y baja? Como esa. Montaña rusa. Pastor, ayúdeme a leer, por favor, porque fíjese que a mí se me pierden las líneas cuando voy leyendo. ¿Me puede ayudar a leer aquí con pastor, por favor? Puedo comenzar a leer bien y de repente se me perdió la línea y ya lo perdí. Mateo 25, 14. ¿Lo tiene? A ver si me ayuda la pantalla. ¿Quieres leer que tiene la letra más grande? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu.
porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? El final. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué no le dice a su vecino: yo tengo un talento? Dígale, yo tengo un talento. Dígale a su vecino: yo tengo un talento. Ahora usted contéstele: yo tengo 5. Contéstele: yo tengo 5. Por fe contéstele a su hermano y diga: yo tengo 5. Tú tienes 1, yo tengo 5. Entonces, ¿cómo comienza esa parábola? El reino de los cielos, dice, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Ese hombre representa a Jesucristo, que nos ha entregado sus bienes. ¿A quiénes? A nosotros. Amén. A cada uno de nosotros el Señor nos ha entregado mínimo un talento. Por eso le dije: dígale a su vecino: yo tengo un talento, porque mínimo usted va a tener un talento dado por Dios. Amén. Ahora, ¿qué es un talento? ¿Qué es para usted un talento? Bueno, hay personas que tienen la habilidad de cantar. Ese es un talento, porque nacen con el don del canto. Ellos ya nacen con eso. Hay personas que nacen con el talento, son buenísimos para cocinar. ¿Cuántos cocineros hay aquí? Eso, pastor, eso. Hay otros que pueden hablar diferentes idiomas. Ese es un talento. O pueden tocar un instrumento o varios instrumentos. Ese es un talento. Amén. Ahora, los talentos, hermanos, nosotros también podemos aprender. Hay talentos con los que se nace y hay talentos con los que tenemos que aprender. Yo le aseguro que cualquiera de ustedes puede aprender a tocar un instrumento. Si usted estudia, va a poder tocar la guitarra o el piano. Ahora, los que nacen con el talento, hasta con el ojo cerrado le hacen al piano o la guitarra y dices: wow. ¿Por qué? Porque ellos nacieron con ese talento. Otros tenemos que aprender. Yo no sé si usted vio el talento de la hermana. ¿La vio? Cómo fluye y habla y se desenvuelve. Ese es un talento que no todos tenemos. Para estar aquí enfrente hay que ayunar, hermano, y hay que orar. ¿Sí o no, Isael? Cuando te ha tocado estar aquí, ¿verdad? Porque se requiere. Y hay otras personas que no tienen la facilidad de fluir. ¿Por qué? Porque ese es un talento. Amén. Entonces la parábola nos está hablando de los talentos que el Señor ha dejado a cada uno de nosotros.
A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, pero a todos nos ha dado el Señor un talento. Amén. Ahora, yo quiero que usted entienda eso, qué es un talento y qué es un don. Un don usted lo recibe cuando usted nace en Cristo Jesús. Amén. Un don es, por ejemplo, como el hermano que vino la semana pasada, él tiene el don de sanidad y de hacer milagros. Está el don de hablar en lenguas, está el don de profecía, está el don de discernimiento de espíritus. Hay muchos dones y infinidad de maneras de usar los dones también. Entonces tenemos dos, tenemos talentos y tenemos dones, los cuales el Señor nos los ha dado y nos ha capacitado para servir en el reino de Dios. Amén. Dígale a su vecino, yo tengo un talento. Dígale, porque usted lo tiene. Yo tengo un don. Dígale usted, yo tengo 5. Amén. Amén, iglesia. Voy rápido porque no quiero que se me duerma y no quiero que se haga tarde tampoco. Entonces, los talentos representan las oportunidades para usar las habilidades dadas por Dios. Otra vez, los talentos representan las oportunidades para usar las habilidades dadas por Dios. Amén. Gloria a Dios por aquellos que el Señor les dio 5 talentos. Fíjese lo que dice en el verso. ¿Cuál le voy a leer primero? Es que es bien interesante. Dice, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y lo cavó en la tierra y escondió el dinero. Fue y escondió su talento. Mi pregunta para ti es, ¿dónde está tu talento? ¿Qué estás haciendo con tu talento o con tus talentos? Porque puede ser que el Señor te dio 5 talentos o te dio 1, pero te dio algo. Y la pregunta es, ¿qué tú estás haciendo con ese talento? ¿Dónde está ese talento que el Señor te ha dado? Porque recuerda que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ¿verdad? Y mira el final, no se te olvide el final. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que Él va a venir, iglesia, y un día nos va a preguntar, ¿qué hiciste con tu talento? A ver, vamos a ver, ¿qué hiciste con ese talento? ¿Lo multiplicaste o lo escondiste? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Está escondido o lo estás multiplicando? El versículo 25 dice, ¿dónde está el 25? Le digo que me pierdo. Dice, pero el 24, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo el Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Lo escondí. ¿Por qué lo escondió? Dice, porque tuve miedo. Iglesia, muchas veces nosotros no estamos sirviendo en lo que el Señor nos ha llamado a servir o a poner en disposición el talento, la habilidad. Acuérdate que el don y la habilidad son diferentes. Y tú no lo estás poniendo al servicio de la obra. ¿Por qué? Por miedo. Y mi pregunta es, ¿miedo a qué? ¿A que te critiquen? Ya lo hacen. Déjame decirlo. Ya lo hacen. ¿A que hablen de ti? Ya hablan de ti. O sea, ¿miedo a qué? ¿Qué te paraliza para servir en lo que Dios te ha dado?
El Señor te ha capacitado, te digo, por lo menos con uno. Y ese uno lo tenemos que multiplicar para el reino de Dios. Pero como a este siervo lo paralizó el miedo, ¿verdad? Y a muchos de nosotros el miedo nos paraliza para servir en la obra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque nos comparamos con el que tiene 5 talentos. Porque vemos el que tiene 5 y tú no miras que aunque sea tienes 1. Y a veces menospreciamos ese 1 que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque vemos los 5 del hermano. Y tú no estás haciendo nada con ese 1 que el Señor nos ha dado. Se nos olvida que vamos a dar cuentas de ese 1 que el Señor nos ha dado. Decimos, es 1, es nada. ¿Qué puedo yo hacer con ese 1? Pensamos que es insignificante ese un talento que el Señor nos ha dado, sin pensar que Dios te vio tan digno y tan merecedor y tan inteligente como el de 5. ¿Sí me explico? No te vio menos y dijo, oh, te voy a dar 1 porque eres chiquito. No, te puso al mismo nivel que el de 5. La única diferencia es que te dio conforme a tu capacidad. Por eso es que te dio un talento, pero mínimo tienes 1 para servir en el reino de Dios. Pero te puso en el mismo nivel que el de 5 talentos. Y muchas veces eso es lo que no miramos como hijos del Señor, como siervos de Dios, como líderes. No vemos que estamos al mismo nivel. Él no nos va a venir a pedir cuentas por 5 talentos. No, te va a venir a pedir cuentas por un talento. Porque es la capacidad que tú tienes, es la capacidad que Él puso sobre tu vida para servir en el reino de Dios. No puede venir a exigirte lo de 5, te va a venir a exigir lo de 1. ¿Qué hiciste con ese 1? Amén. Pero sabe, iglesia, yo sé que muchas veces es mucho más fácil usar nuestros talentos. ¿Sabes dónde? En el trabajo. ¿Sí o no? Aquí dentro de la iglesia hay mucho líder. Yo sé y los conozco y sé los frutos de ustedes y aquí debería de estar lleno de líderes. Pero lastimosamente la gente pues no quiere servir, ¿verdad? Prefiere usar su liderazgo allá afuera, en su trabajo. Prefiere usar su talento allá afuera. Cuando el Señor nos dio el talento para la obra del Señor. Pero tu inteligencia, tu sabiduría la aprovechas y la usas allá. ¿Sabes por qué? Le digo por qué o usted ya sabe. Por esto. Porque allá nos recompensan con lo material, con lo que aquí se va a quedar, con lo que tu ojo ve. Por eso es más fácil servir allá, servir en nuestros trabajos. Es bien difícil lidiar con gente, ¿sí o no? Es bien difícil, pero ahí estamos de líderes, ahí estamos de managers, ahí estamos aguantando vara, como decimos, ¿no? Aguantando críticas y la presión del trabajo y que hacer esto y que tienes que sacar adelante y que estamos engrandeciendo el reino de ellos y no el reino de Dios. ¿Por qué? Porque allá vemos la recompensa, pero esa recompensa es material, es física y aquí se va a quedar. Y la recompensa que tenemos en el Señor de poner a trabajar los dones y los talentos que nos ha dado es eterna. Se nos olvida que nosotros no somos de aquí, nosotros somos eternos pero de allá. Por eso es que la recompensa se nos espera allá y no aquí. ¿Te imaginas si fuéramos para quedarnos aquí todo el tiempo terrenales? Yo te diría, échale ganas, trabaja, aplícate, ese líder sigue creciendo. Pero no somos de aquí. Mire, yo como le decía hace rato en la alabanza, adore como si fuera su último día. Porque así es y así va a ser. Ahorita aquí estamos, mañana quién sabe. No sabemos, saliendo de aquí no sabemos si ya es nuestro día, si ya es nuestro tiempo. Usted le dijo al Señor, Señor, yo quiero nacer tal día. ¿Verdad que no? Usted nació cuando Dios quiso que usted naciera.
Entonces lo mismo va a pasar cuando nosotros estemos en la presencia del Señor. Nos vamos a ir cuando Él diga. Ahora la pregunta es, ¿tú estás listo para estar en la presencia del Señor? ¿Estás listo? Cuando Él te pregunte, a ver, ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste? Te di el don de profecía, ¿por qué no profetizaste? Yo quería hablar a través de ti, ¿por qué no hablaste? Ay no, Señor, es que fíjate que en esa iglesia critican mucho. No, pastor, no, Señor, en esa iglesia no. Y tú da la palabra. El Señor va a confirmar la palabra de lo que Él te dijo, Él la va a confirmar. Tú suelta la palabra. Él es el que se encarga de todo, iglesia. Tenemos que entregar los dones, tenemos que desenterrar ese talento, ese don que el Señor te dio para la obra de Él. Amén. ¿Me paro o ya? ¿Paramos o le sigo? ¿Le sigo? Dicen, pastora, predique. No saben lo que están pidiendo, no saben. Ay. ¿Sabe? Cuando hablaba sobre el miedo y lo que paraliza a las personas, yo me ponía mucho a pensar en una persona que está en coma. ¿Se ha pensado usted? Esa persona que está en coma tiene vida, pero ¿y qué hace? Nada. O sea, ¿tiene vida? Sí, tiene vida, pero ¿qué fruto hay? ¿Qué hace? Nada, no hay propósito. Entonces el enemigo lo que quiere en nuestras vidas es paralizarnos para que tú vivas una vida sin propósito. Que no haya propósito, solo vivir, respirar y tratar de agradar a todo el mundo. Que agrademos a todos los demás, cosa que te aseguro que no vas a lograr. No vas a lograr. Amén. Gloria a Dios. Siempre piensa en eso, en aquellas personas que están en coma, en aquellas personas que están paralizadas. Tiene vida, sí, pero está sin propósito. No va a haber fruto de ello. Amén. Tú sabes que el Señor no puede darte 5 talentos si sabe que tu habilidad es mínima para un talento. ¿Por qué? Porque sabe que esos 5 talentos te van a destruir. Te van a destruir esos 5 talentos, porque tu capacidad es solo para uno. Y al de uno no le puede dar 5, porque no va a poder tampoco. Se va a desanimar porque quiere hacer y no puede. Entonces Él es perfecto. Él sabe y nos conoce y es perfecto en darnos lo que cada uno tenemos para la obra del Señor. Amén. En Primera de Pedro 4 dice, a ver la pantalla, quiero que vaya junto conmigo. Primera de Pedro 4:10. Está lenta la pantalla. No Katie, la pantalla acá, el internet. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo ¿a quién? Al trabajo. No, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que el talento suyo no es para usted, hermano, es para otros. Amén. Es para otros. Yo le comentaba a algunos hermanos de que lastimosamente muchos de nosotros estamos sirviendo en 3, 4, 5 áreas de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay talentos enterrados. Y a veces aquí, oye a la hermanita de este micrófono de aquí, que se le salen los gallos. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir esa área, porque alguien tiene enterrado un talento que debería de estar acá. Y a veces somos más buenos para estar criticando que la alabanza no está bien, que el ujier, que ay, bien seria la ujier y no me saludó. Está cubriendo una área que tú deberías de cubrir, pero está enterrado el talento, iglesia. ¿Sí me explico? A veces nosotros somos más buenos para mirar a las demás iglesias y mirar y decir, ay, la alabanza de esa iglesia no me gusta, o ay, los líderes de esa iglesia, o ay, el pastor. Pero en realidad es que la iglesia está así,
Va caminando así toda chueca. ¿Por qué? Porque faltas tú. Falta que desentierres el talento y tomes tu posición en el cuerpo de Cristo y caminar juntos en la obra, iglesia. Hay gente que se ha quedado y lleva años esperando la palabra del Señor que te dio a ti que le dijeras. O te está esperando que tú te levantes. ¿Por qué? Porque hay alguien que está esperando que funciones en el llamado que Dios te dio, en el talento que Dios te dio, porque hay almas que están necesitando eso. Porque los talentos son ¿para qué? Para ayudarnos mutuamente, dice. Amén. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, 4 y 7. Ahí va, es el internet. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, ¿a quién? No oigo, ¿a quién? ¿A quién? A cada uno, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, no es nada más el pastor o la pastora o el líder o los que cantan, no, a cada uno. Si usted pudiera ver o saber cuántos talentos y cuántos llamados hay aquí en la iglesia. Se lo digo porque es más fácil venir con el pastor y decirle, fíjese pastor que el Señor me mostró. ¿Y qué dice el Señor? Pues el pastor les dice, pues háblalo, pues dilo, ¿por qué vienes y me dices a mí? El Señor te dio la visión, pasa enfrente y glorifica a Dios, dilo. Entonces no es el único, hay más personas que siempre vienen con el pastor. Pastor, el Señor me mostró. Pastor, y si hiciéramos tal cosa. El Señor te está poniendo la visión a ti, te está poniendo el deseo de hacer tal evento, de hacer tal cosa. Entonces el Señor te lo dio a ti, actívate. Nosotros estamos para apoyar tu talento, no para hacerlo por ti, porque Dios te lo dio a ti. Amén. Entonces volvemos al mismo asunto. Es más fácil servir con nuestros talentos allá afuera en el trabajo y hacer crecer el reino de allá, del trabajo, cuando debemos hacer crecer el reino de Dios aquí, porque hay diversidad de dones, de llamados, de talentos para la obra y honra del Señor, para que crezcamos. Amén, iglesia. Amén. Vamos a crecer como iglesia Sanidad Divina cada vez más cuando tú te levantes en tu llamado, en tu don. Pastora, pero es que yo no sé cuál es mi llamado. Ok, está bien, yo entiendo que eres un bebé espiritual y que tal vez no entiendas cuál es tu llamado que Dios ha puesto en tu vida. Pero a ver, dime cuáles son tus habilidades. Porque en lo que tú encuentras tu don, puedes poner al servicio tus habilidades. En el camino, en lo que tú vas trabajando con tus talentos, acuérdese cuáles son los talentos, Dios te va a mostrar tu don. ¿Sí o no? Pero hay que poner por obra. Y hay tanto que se puede hacer en el reino de Dios, tanto que pudiéramos hacer simplemente con tu talento. O sea, si te da miedo como a mí todavía tu llamado, tu don, ok, vamos a trabajar con tu talento. Hay tanto que podemos hacer. Hay personas que son así ágiles para trabajar, ¿sí o no? En las fábricas son pilas para trabajar. Esas las ocupamos aquí para empacar las cosas para mandar a Honduras. Entre más gente hay, más manos, más rápido terminamos de empacar eso. ¿Sí o no hay aquí gente que empaca, que trabaja en warehouse y son así para trabajar? De esos necesitamos aquí. Hay un montón de cocineros aquí entre nosotros, gloria a Dios por eso. ¿Cuánta comida no estuviéramos haciendo para llevarle a los homeless? ¿Por qué? Porque tu pasión es cocinar. ¿Sí o no? Esa es tu habilidad, ese es tu talento.
Simplemente con tu talento podemos hacer infinidad de cosas para el reino de Dios. Amén. Y fíjese cómo el que tenía un talento no lo escondió. ¿Cómo le explico? No hizo lo malo intencionalmente, simplemente que tuvo miedo, ¿verdad? Pero mire lo que dice Santiago. A mí me causa, eso no se lo di a la pantalla. Santiago 4:17 dice: si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Santiago 4:17, apúntelo por favor. Santiago 4:17. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. O sea que el que tenía un talento, hermano, no estaba pecando con la intención, sino por ignorante. Amén. Pero usted y yo ya no somos ignorantes, porque la palabra aquí no lo está declarando. Amén. De que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ya estamos pecando. Amén. La palabra es clara, es bien clara, y a mí me encanta usar infinidad de versículos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le digo por qué? Porque se predica sola, la palabra se predica sola. Yo no le tengo que decir tanto. La misma palabra nos confronta a nosotros. Le doy el papel al gabacho, mí. Le doy el papel y se me queda viendo como, pastora, ¿cuántos versículos? Es que la palabra se predica sola. Yo no tengo por qué convencerte de nada, porque todo está escrito en la palabra. Amén. Y la palabra es la que te va a hablar a ti y a mí, porque ha hablado a mi vida también. Ok, me voy rápido, se me va el tiempo, pastor. Juan 13, 14, 16. O me paro ya. Si quieren ya le paramos, porque ya me pasé. ¿Le sigo o le paramos? Juan 13, 14 y 16. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Imagínense cómo comienza. Pues si yo, el Señor, el Maestro, se humilló y sirvió y lavó los pies, ¿por qué usted no quiere poner su talento al servicio? ¿Por qué, iglesia? Es el tiempo de crecer, es el tiempo de servirle al Señor. Cuesta, tal vez sí, al principio cuesta y da vergüenza y te ganan los nervios y te gana el miedo, pero como decía el hermano la semana pasada, que decía hay que ejercitar, decía a todos nos dio los mismos músculos, ¿verdad? Y decía él, la diferencia cuando tú vas a un gimnasio y miras a uno bien musculoso y tú lo ves y dices, wow, él tiene lo mismo que tú, los mismos mazos, los mismos tendones, tiene lo mismo. La diferencia es que lo ha ejercitado y tú no, y nosotros no. Amén. Y podemos ver a otras personas que fluyen bien hermoso en el canto, en la palabra. Tú lo puedes hacer. El problema es que no lo ejercitas. El problema es de que no lo pones por obra. Mire el hombre que enterró el talento, lo enterró sin intentarlo siquiera. Ni siquiera dice la palabra que intentó hacer algo con el don. Simplemente lo enterró porque tuvo miedo. Entonces tú y yo tenemos que por lo menos intentar hacer algo con el talento y con el don que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Quién está dispuesto a hacerlo? Dígale a su vecino, yo tengo un talento. Dígale. Hoy le va a costar más decirle, ¿verdad? Dígale, yo tengo un talento, pero dígale, yo tengo 5. Ahora sí cuesta, ¿verdad? Un poquito más decir, yo tengo un talento. ¿Por qué? Porque ahora usted sabe que hay responsabilidad en él. Hoy usted sabe que usted va a dar cuentas,
que sabe hacer pupusas, gloria a Dios. Vamos a hacer pupusas para mandar los envíos de sanidad divina, que le quedan bien riquísimas las pupusas a la hermana. O sea, hay tanto que podemos hacer, iglesia. ¿Sabe? Es el anhelo de nuestro corazón, del pastor y mío, poder tener un ministerio bien establecido de ir y darle comida a los homeless. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque no tenemos quien nos ayude. No tenemos quién. Es nuestro anhelo de nuestro corazón tener todos los domingos o cualquier otro día discipulado. ¿Por qué? Porque es necesario, hay mucho bebé espiritual que necesita ser discipulado. Y no lo hemos podido hacer porque no tenemos quien nos ayude. Entonces nos organizamos durante la semana y hacemos lo que podemos para darle el discipulado a esa alma que necesita. Habiendo gente capacitada aquí, preparada, que puede darle lo básico, hermano, lo básico a un cristiano. ¿Por qué tengo que venir a la iglesia? ¿Cómo leer la Biblia? ¿Qué es la Santa Cena? Hay muchos de aquí que llevan años en el Evangelio y eso usted ya lo debe de saber, ¿verdad? Entonces eso usted lo puede discipular en los nuevos. Y no tenemos una escuela dominical antes del servicio. ¿Por qué? Porque no tenemos quien nos ayude. Y hay gente con talento aquí, hasta con 5 talentos enterrados. Ni siquiera un talento enterrado, los 5 los tienen enterrados. Maestros buenos para hablar, con el conocimiento de la palabra, pero bien enterrados. ¿Le sigo o le paro? Discúlpeme, hermano, si estoy haciendo ¿soy muy dura? Tengo que decirte, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Tengo que mostrarte la realidad de la iglesia, la realidad de cómo estamos. A veces decimos, ay, la iglesia fulana, mira qué bonito, se está multiplicando. Sí, porque tiene siervos. Tiene gente que dice, heme aquí, Señor, yo no sé hacer las cosas, pero yo voy a servirte. Tenemos gente que dice, enséñame, pastor, cómo yo lo hago. Y son bebés espirituales y gloria a Dios porque están dispuestos a servir. Y a veces la gente los ve o te ve a ti y te critican porque eres nuevo en el Evangelio y ya estás de ujier, en serio. Bebé espiritual y ya estás de allá en la oración de intercesión. Hermano, con el que quiera usar su talento, con ese vamos a trabajar y con ese vamos a enseñar. ¿Por qué? Porque ese es el que ha dispuesto su corazón para decirle, sí, Señor, heme aquí, enséñame a multiplicar los talentos. Amén, a ser humildes, porque ¿qué lo dice él? Si yo, el Señor, el Maestro, le he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Amén. Colosenses 3, 22 y 24. Colosenses 3, 22 y 24. Ahí va. Quiero que vaya junto conmigo. Mire lo que dice. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque ¿a quién? A ver otra vez, ¿por qué qué? ¿Porque a qué? Porque a Cristo el Señor sirves. Dice, obedecer a todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Y hermano, y es que yo sé que a veces cuesta, ¿verdad? A veces cuesta que la líder de los sugieres, pastora, que es bien regañona y que los maestros de los niños, y es que pastora, es que usted, hermano, eso es normal que pase entre la iglesia. Es normal que a veces haya roces entre la iglesia. ¿Por qué? Porque somos únicos.
porque no somos iguales. El Señor nos dio una identidad hermosa, individual, única a cada uno de nosotros. Entonces, no en todo vamos a conectar, no en todo le va a agradar la propuesta. Pero cuando usted lo hace sabiendo que lo que usted hace es para el Señor y no para el hombre, usted va a recibir su recompensa. Amén. Entonces es necesario que usted cierre los ojos y diga: Señor, yo lo hago para ti. Aunque la hermanita es bien regañona, pero yo lo hago para ti, Señor. ¿Sí o no? La líder, ay, es que la líder que me puso el pastor, ay, es que la pastora no me cae, no me saluda. Es normal, hermano, es normal. En cualquier iglesia que te vayas, va a haber alguien a quien no le vas a caer bien o alguien que no te va a caer bien. ¿Qué dice el Señor? Soportados los unos a los otros. No nos está diciendo que todo va a ser miel, no, no. Sí, el Señor nos dice: soportaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Amén. Que somos diferentes. Venimos de diferente nivel educativo. Venimos de diferentes culturas. Tenemos diferentes niveles de fe. Todos tenemos fe, pero hay gente más madura y hay otros bebés espirituales. Entonces es normal que pasen esas cosas entre nosotros, entre la iglesia. Es normal. ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas todos servimos al mismo Dios y nuestra meta es la misma: llegar al cielo. Amén. Y de lo que estamos hablando ahorita es de su talento que va a poner por obra. Hace un tiempo el Señor me inquietó muy fuertemente en mi corazón a pedir por obreros, porque la mies es mucha. Así dice la palabra: la mies es mucha y los obreros son pocos. Pide por los obreros. Y empecé a estar orando: Señor, manda a los obreros. ¿Qué son los obreros? La gente que se levanta y dice: yo quiero servir. ¿En qué puedo ayudar? Aquí en la iglesia. Esos son los obreros. Entonces yo empecé a orar y empecé a pedirle al Señor: manda a los obreros, Señor. Después de eso, en una reunión de oración aquí a las 8, esta palabra ya tiene como 2 meses o más que el Señor me la dio a usted, para usted y para mí. Estábamos orando y la oración estaba tan hermosa cuando de repente yo miraba como usted desenterraba el talento y lo sacaba, y ese talento lo tenía aquí en sus manos y era como un barrote de oro. ¿Sí sabe cuáles son los barrotes de oro, verdad? Yo miraba esa tierra negra, usted la agarraba y le hacía así, le quitaba el polvo, la desenterraba y lo levantaba. Y venía al altar y le decía: Señor, ayúdame a multiplicar el talento que me diste. Eso lo vi en visión, iglesia. Por eso es de esta palabra, porque el Señor te está haciendo el llamado a desenterrar el talento. Porque al final de los días, al final de todo, te va a decir: y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor no quiere eso para nosotros. Por eso nos está advirtiendo. Por eso cuando los discípulos le preguntaron acerca de las señales del fin, Él les dice: va a haber guerras, va a haber pestes, va a haber esto, va a haber lo otro, va a haber falsos profetas. En su misericordia les habla en parábolas, diciéndoles: el reino de los cielos es semejante. O sea, en otras palabras te está diciendo: pilas, porque eso se va a cumplir. Y tú tienes que estar preparado, porque el reino de los cielos es semejante a. Y te habla de los talentos y te habla de las vírgenes, que 5 tenían aceite y 5 no. Que está diciendo: prepárate que tu lámpara esté llena. Y usa los talentos que el Señor te dio. Amén. Póngase de pie, iglesia. Ya no lo voy a enfadar más, ya no lo voy a aburrir. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esta palabra? Gracias, Señor, porque Él siempre nos habla a tiempo. Amén. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Yo le quiero